¿Quién es quién en Kingi-Sabot? Antes de continuar relatando mis conversaciones con Caroline, quizás sea conveniente dar una idea de nuestra geografía local. Nuestro pueblo, Kingi-Sabot, supongo que es muy parecido a cualquier otro. La ciudad más cercana es Cranchester, situada a 9 millas de distancia. Tenemos una estación de ferrocarril grande, una oficina de correos pequeña y 2 tiendas competidoras que venden toda clase de productos. Nuestros pasatiempos y aficiones se resumen en una sola palabra: cotilleo. Solo hay 2 casas de cierta importancia en Kingi-Sabot. Una es Kingi's Paddock, dejada en herencia a Mrs. Ferrars por su difunto esposo. La otra, Fernley Park, propiedad de Roger Ackroyd. Él es personaje que me ha interesado mucho por ser el paradigma del gentil hombre rural. Me recuerda a uno de aquellos deportistas de rostro enrojecido que aparecían siempre en el primer acto de las viejas comedias musicales cuyo decorado representaba la plaza del pueblo. Por lo general, cantaban una canción sobre algo de ir a Londres. Es un fabricante, muy rico, creo, de ruedas de vagones. Tiene alrededor de 50 años, un rostro rubicundo y es de carácter jovial. Es íntimo amigo del vicario, contribuye con generosidad a los fondos de la parroquia, aunque el rumor diga que es extremadamente ruin cuando se trata de gastos personales, fomenta los partidos de cricket, los clubes de juventud y los institutos para soldados mutilados. Es, en una palabra, la vida y el alma de nuestro apacible pueblo de Kingi-Sabot. Cuando Roger Ackroyd era un mozo de 21 años, se enamoró y casó con una hermosa mujer que tenía 5 o 6 años más que él. Se apellidaba Patton y era viuda con un hijo. La historia de su unión fue corta y penosa. Para hablar claro, Mrs. Ackroyd era una dipsómana.
Logró matarse a fuerza de beber 4 años después de la boda. En los años que siguieron, Aykroyd no se mostró inclinado a arriesgarse a una segunda aventura matrimonial. El hijo del primer marido de su mujer tenía 7 años cuando su madre murió. Cuenta ahora 25. Aykroyd le ha considerado siempre como su propio hijo y le ha educado en consecuencia, pero ha sido un muchacho alocado y una fuente de disgustos y sinsabores para su padrastro. Sin embargo, todos en Kingisabot quieren a Ralph Fatton. Todos coinciden en que es un buen tipo. Tal como he dicho más arriba, en este pueblo siempre estamos dispuestos a chismorrear. Todos notaron desde el principio que Aykroyd y Mrs. Ferrars eran muy buenos amigos. Después de la muerte del esposo, la intimidad se acentuó. Se les veía siempre juntos y se hablaba de que, al acabar su luto, Mrs. Ferrars se transformaría en la esposa de Aykroyd. Hacía un año a lo sumo que los Ferrars habían llegado al pueblo, pero Aykroyd había sido la comidilla de los habitantes de Kingisabot durante años enteros. Mientras Ralph Fatton crecía, una serie de amas de llaves gobernaron la casa de Aykroyd y cada una de ellas fue estudiada con recelo y con curiosidad por Caroline y sus amigas. No creo exagerado decir que, durante 15 años por lo menos, el pueblo esperó confiado que Aykroyd se casara con una de sus amas de llaves. La última, una señora temible llamada Miss Russell, reinó durante 5 años, el doble que sus predecesoras. Se creía que, a no ser por la llegada de Mrs. Ferrars, Aykroyd no se le hubiera escapado. Influyó también otro factor, la llegada inesperada de una cuñada de Roger, procedente del Canadá, con una hija. Se trataba de la viuda de Cecil Aykroyd, hermano pequeño de Roger y un inútil, que se instaló en Fernley Park y ha logrado, según dice Caroline, poner a Miss Russell en su sitio.
No sé lo que la viuda de Cecil Ackroyd pensaría del asunto de su cuñado con la viuda Ferrars. Sin duda era ventajoso para ella que Roger permaneciera viudo. Pero ella mostraba amabilísima, incluso efusiva, con Mrs. Ferrars cuando la veía. Caroline dice que eso no prueba absolutamente nada. Tales han sido nuestras preocupaciones en King y Sabbath durante los últimos años. Ahora se ha producido un cambio en el panorama. De la amable discusión sobre los probables regalos de boda, hemos pasado a las sombras de la tragedia. Mientras pensaba en todas esas cosas, hice maquinalmente mi ronda de visitas. No tenía ningún caso especial que atender y tal vez fui afortunado con eso, pues mi pensamiento volvía una y otra vez a la muerte misteriosa de Mrs. Ferrars. Se habría suicidado. Si lo había hecho, lo más seguro era que hubiese dejado alguna nota sobre el paso que iba a dar. Sé por experiencia que las mujeres que deciden suicidarse desean, por regla general, revelar el estado de ánimo que las lleva a cometer ese acto fatal. Cuando la había visto por última vez. Apenas hacía una semana. Su actitud había sido entonces completamente normal. Recordé de pronto que la había visto la víspera, aunque sin hablarnos. Estaba paseando con Ralph Spatton, lo cual me sorprendió, pues ignoraba que el muchacho se encontrara en King y Sabbath. Creía que había reñido definitivamente con su padrastro y, en los últimos 6 meses, no había estado en el pueblo. Estaba paseando con Mrs. Ferrars, con las cabezas muy juntas, y ella hablaba con mucha ansiedad. Creo poder decir con toda sinceridad que entonces fue cuando el presagio surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino una simple corazonada. Aquel vehemente teta con acento agudo tete entre Ralph Spatton y Mrs. Ferrars me causó una impresión desagradable.
Continuaba pensando en ello cuando me encontré frente a frente con Roger Ackroyd. Shepard, exclamó, «usted es el hombre que buscaba». ¡Qué tragedia tan horrible! ¿Está usted enterado? Asintió. Me di cuenta de que el golpe había sido muy duro para él. Los rojos mofletes parecían hundidos y no era más que la sombra del hombre jovial y rebosante de salud que conocía. El asunto es peor de lo que supone, dijo en voz baja. Oiga, Shepard, necesito hablarle. ¿Puede acompañarme a casa ahora? Difícilmente. Tengo que visitar a 3 enfermos y he de estar en mi casa a las 12 para atender el consultorio. Dejémoslo para esta tarde, o mejor aún, venga a cenar esta noche. A las 7:30. ¿De acuerdo? Sí, eso me va mucho mejor. ¿Qué ocurre? ¿Se trata de Ralph? Ralph, repitió vagamente. No, no se trata de él. Ralph está en Londres. Maldita sea. Aquí llega la vieja Miss Gannett. No quiero hablar con ella de este terrible asunto. Hasta luego, Shepard. A las 7:30. Asentí y él se marchó deprisa. Me quedé pensativo. ¿Ralph en Londres? Pero sí estaba en Kingisabot la tarde anterior. Debió de volver a la ciudad por la noche o a primera hora de la mañana y, sin embargo, de la actitud de Ackroyd se infería algo muy distinto. Había hablado como si Ralph no se hubiera acercado al pueblo durante varios meses. No tuve tiempo de meditar el asunto. Miss Gannett me acorraló, sedienta de información. No era una pena lo ocurrido a la pobre Mrs. Ferrars. Mucha gente anda diciendo que hacía años que se había aficionado a las drogas.
Parece mentira lo que la gente llega a inventar. Y, sin embargo, lo peor es que, en general, hay algo de verdad en esas descabelladas afirmaciones. Cuando el río suena. También dicen que Mr. Ackroyd lo descubrió y rompió el compromiso, porque había un compromiso. Ella y Miss Gannett tenía pruebas. Desde luego, yo debía saberlo todo, los médicos siempre lo saben todo, pero se lo callan. Me espetó todo eso con su mirada de águila para ver cómo reaccionaba ante sus sugerencias. Afortunadamente, la vida en común con Caroline me ha enseñado a mantener mis facciones en la mayor impasibilidad y a contestar con breves frases que no me comprometan. La puso en dificultades y me marché antes de que pudiera rehacerse. Regresé a casa pensativo. Varios pacientes me esperaban en la consulta. Acababa de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo, cuando vi que me esperaba otra paciente. Se levantó y se acercó a mí mientras yo permanecía de pie un tanto sorprendido. No sé el por qué, a no ser por esa imagen férrea que transmite Miss Russell, algo que está por encima de las enfermedades de la carne. El ama de llaves de Ackroyd es una mujer alta, hermosa, pero con un aire que impone respeto. Tiene una mirada y una boca severa. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o una cocinera, echaría a correr al verla acercarse. Buenos días, doctor Shepard. Le agradecería que echara una mirada a mi rodilla. La reconocí, pero, a decir verdad, no le encontré nada de particular. La historia de Miss Russell, sobre unos vagos dolores, resultaba tan poco convincente que, de haberse tratado de cualquier otra persona con menos integridad de carácter, hubiera sospechado que intentaba engañarme. Se me ocurrió la idea de que Miss Russell hubiera inventado deliberadamente la afección de la rodilla para sonsacarme respecto a la muerte de Mrs. Ferrars.
Pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba. No hizo más que una breve alusión a la tragedia. Sin embargo, parecía dispuesta a entretenerse y a charlar. Gracias por esta botella de linimento, doctor, dijo finalmente. Aunque no creo que me alivie mucho. Tampoco yo lo creía, pero protesté como era mi deber profesional. Después de todo no podía causarle daño y hay que dar la cara por las herramientas de nuestra profesión. No creo en todas esas drogas, dijo Miss Russell, con una mirada despreciativa a mi surtido de frascos. Las drogas suelen hacer mucho daño. Fíjese usted en los cocainómanos. Oh, esos casos, comencé, pero ella no me dejó seguir. Puntos son muy frecuentes en la alta sociedad. Solo quiero que me diga una cosa, doctor. ¿Puede curarse un verdadero adicto a las drogas? No es posible contestar a una pregunta de esa naturaleza a la ligera. Le hice un somero resumen sobre el asunto, que ella escuchó con atención. Yo continuaba sospechando que buscaba información sobre Mrs. Ferrars, el veronal, por ejemplo. Empecé, pero, cosa extraña, no parecía interesada en el veronal. Cambió de tema y me preguntó si era cierto que algunos venenos no dejaban la menor huella. Vaya, ¿ha estado usted leyendo historias de detectives? Me confesó que sí. La esencia de una historia de detectives, proseguí, es la existencia de un veneno raro, algo que viene de América del Sur y que nadie conoce, algo que una tribu de salvajes emplea para envenenar sus flechas. La muerte es instantánea y la ciencia occidental resulta impotente para descubrirlo. ¿A eso se refiere? Sí, pero ¿existe en realidad? Me temo que no. Está el curare, desde luego.
Le hablé largo rato del curare, pero daba la sensación de haber perdido interés por el tema. Me preguntó si tenía ese veneno entre mis drogas y, al contestarle negativamente, me parece que decaí en su estimación. Me dijo que debía marcharse y la acompañé hasta la puerta del consultorio en el momento que sonaba el batintín del almuerzo. Nunca hubiese sospechado que Miss Russell fuese aficionada a las historias de detectives. Me divertía muchísimo pensar que salía de su cuarto para regañar a una criada delincuente, para después volver a la lectura del misterio de la séptima muerte, o algo por el estilo.